para comenzar nuestro espacio de entrevistas se encuentra con nosotros Alicia Castro, es militante política y sindical, es secretaria general de Aeronavegante, fue diputada nacional y además ex embajadora de Argentina en Venezuela y Reino Unido. Bienvenida, Alicia, gracias por estar acá. Muchísimas gracias, buen día. Te día. agradezco. Has llegado a Venezuela para formar parte de este proceso de veeduría, de acompañamiento y de alguna manera también para constatar el proceso de transparencia con el cual se realiza un proceso eleccionario como este. Tus impresiones después de las elecciones. Yo estoy muy satisfecha con el proceso electoral como observadora y también como una persona preocupada por la política regional, ¿no? Evidentemente lo que pasa en Venezuela es sumamente significativo para toda la región, en especial para países como la Argentina, que estamos sufriendo un gobierno de extrema derecha, un gobierno con características decididamente fascistas, de persecución a los opositores, de criminalización de la protesta social. No sé si usted ha visto las imágenes terribles de todos los miércoles cuando se movilizan los trabajadores y trabajadoras jubilados, y el gobierno los reprime ferozmente con todas las fuerzas de seguridad, incluso con la Gendarmería Nacional que está para cuidar nuestras fronteras. O sea que para países que estamos sufriendo un régimen fascista, ver el progreso del proceso revolucionario de la revolución bolivariana en Venezuela es sumamente importante. Y bueno, yo fui embajadora acá entre el 2006 y el 2012, así que quiero mucho a Venezuela. Y ayer estuve haciendo observación electoral en 2 escuelas del Valle, en Juan España y José Ábalos, y luego en una escuela Cristo Rey de Altamira. Previsiblemente vi una gran concurrencia en el Valle y vi bastante abstención en Altamira. En una escuela que se esperaban 10.000 electores, al mediodía había menos de 500. Porque evidentemente en Venezuela hay una oposición democrática que quiere participar de las elecciones y lo hace con bastante eficacia, porque han logrado tener algunos diputados en la Asamblea Nacional. Y si el sector radicalizado e incongruente también de María Corina Machado hubiera podido hacer una alianza o una convocatoria razonable a tener elecciones, hubieran podido tener también una porción de diputados interesantes en la Asamblea Nacional. O sea que seguimos lamentando que haya ese tipo de oposición. Y a este respecto me gustaría comentar algo y compartirlo con tus oyentes y seguidores. Escuché a María Corina Machado y vi tweets y publicaciones en las redes que hablan de una supuesta extracción de unos asilados en la Embajada Argentina en Las Mercedes. Esa fue mi casa durante 6 años. Yo viví allí, como decía antes, desde el 2006 hasta el 2012. Y puedo asegurar que esa casa tiene una sola puerta de entrada y de salida, no tiene una puerta de emergencia, no tiene una puerta de servicios, no tiene un helipuerto, no tiene un aeropuerto. Allí no hay posibilidad de que haya una extracción posible. Esas personas salieron, evidentemente, con una negociación razonable, diplomática, con el gobierno de Nicolás Maduro, quien les ha dado un salvoconducto. Y después usaron esa excusa de que podría haber disturbios o que hubo una extracción de estas personas que las vi muy sonrientes en Estados Unidos al lado de Marco Rubio, armando una fake news del tamaño de la Embajada Argentina en Venezuela. Ahí no ha habido ninguna extracción, además es una embajada que linda con la embajada rusa, que obviamente tienen una inteligencia articulada, o sea que ahí no. Y esas personas que dicen que salieron por un túnel, y que es materialmente imposible, se las veía gordos, regorditas, peinados, maquillados. Es una mentira enorme. Y se basaron en esas fake news o falsas noticias para llamar a abstenerse. Incluso yo vi, y me consultaron algunas personas, una
una nota del CNE, perfectamente reproducido el logo, las firmas, diciendo que se suspendían las elecciones por la violencia que podría haber. O sea, creo que ese sector perdió en todo sentido, perdió puestos electorales que podrían haber tenido y perdió, creo que habrá perdido confianza de sus posibles seguidores. El orgullo político que ante la población deberían tener para llamarse oposición y para llamar incluso a que se deposite la confianza, digamos, representado a través del voto, fue completamente pues, aniquilado con estas acciones. Y justamente, Alicia, eso que menciona surge en un momento en el que Venezuela emprende una campaña por la defensa de sus migrantes, por la defensa de aquellos que han sido secuestrados ilegalmente en El Salvador por parte de Estados Unidos y de Nayib Bukele. En medio de todo ello, en que Venezuela se planta con bandera frente para poder rescatar a los migrantes y además habilita los vuelos del Plan Vuelta a la Patria para garantizar su llegada con todos los recursos económicos y humanos que son necesarios. En medio de ese contexto, todavía insisten en desacreditar el trabajo que hace el país y además en entrevistas decir que es mejor que estén en una cárcel como esta en El Salvador a que estén en su país. A ese nivel hemos presenciado las acciones de la oposición de la extrema derecha antes, en los días anteriores, durante el proceso incluso de campaña para estas elecciones. Y precisamente enlazado a ello, Alicia, quisiera preguntarle sobre un tema que usted mencionó en esta reunión con las delegaciones internacionales cuando llegaron a Venezuela y se encontraron allí, además con las autoridades internacionales del país, en relación a la importancia que tiene Venezuela como objetivo estratégico para continuar atacándola, no solo desde una perspectiva de elecciones presidenciales, sino también ante elecciones como esta, donde se pone a prueba el proceso democrático del país. Usted decía que Venezuela formaba parte de los objetivos directos que tienen pues en planes el imperio. Así es. Bueno, gracias por haber estado atenta a esa intervención. Creo que fue muy importante porque la compartimos con muchos observadores internacionales, con el canciller y con el vicecanciller, a quienes realmente admiro porque están llevando adelante esta diplomacia de la paz. No solo es una diplomacia revolucionaria, es una diplomacia de la paz. Y me parece súper importante porque nosotros habíamos logrado en la década pasada esta unidad del bloque regional, primero con el fortalecimiento de UNASUR, después con la intervención de Venezuela y de Bolivia en el Mercosur. Y luego la UNASUR, que tenía una institucionalidad supranacional muy importante, muy constituida, lograron inclusive sofocar 2 golpes de Estado, no sé si te acordás, uno en Ecuador, otro en Bolivia, y luego la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, esa importante construcción de 33 países de nuestra región. No hay ninguna duda que el gran arquitecto de ese bloque regional fue el comandante Chávez y se dio en esa concurrencia de líderes de izquierda y progresistas como Mujica, el comandante Fidel Castro, los 2 gobiernos Kirchner, Evo Morales, Correa, etc. Después de eso, nosotros vemos una decidida revancha de los Estados Unidos que vuelven al patio trasero, a mirar el patio trasero como consideran América Latina y el Caribe. Y eso lo hace particularmente gráfico el presidente Trump, que además habla de directamente quedarse con el Canal de Panamá, etcétera, con el Golfo de México, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros venimos de ese proceso, venimos de la derrota del ALCA, que algún analista considera que la derrota del ALCA fue la derrota estratégica más importante de los Estados Unidos después de Vietnam. Y estamos en esta situación en la que hay además una concurrencia de crisis de extraordinaria intensidad, como no hemos tenido nunca, al borde de una guerra nuclear. Nuestro Papa Francisco decía ya desde el 2014 que estamos viviendo en una guerra mundial fragmentada. Pero ahora hay decididamente una amenaza de guerra nuclear, el horroroso genocidio en Gaza, que es ya un campo de exterminio, es un campo de concentración y de exterminio, y con una emergencia climática. En este orden de cosas hay una reconstitución de un nuevo orden mundial. Unos que queremos un mundo multipolar, pluripolar, y Venezuela está particularmente al frente de esta tendencia, de esta construcción que se expresó muy bien
en la reunión en Moscú el 8 de mayo para celebrar la victoria soviética sobre el nazismo, donde, por ejemplo, vi con mucha satisfacción, alegría, el abrazo del presidente Nicolás Maduro con un líder muy importante de África, Ibrahim Traoré. Entonces, esa es una construcción y la otra es la que pretende la hegemonía de Estados Unidos. Y respecto a tu pregunta, que he tardado muchísimo en contestar. Todo el contexto que está ahora mismo conteniendo lo que pasa con Venezuela. Adelante. En ese contexto, yo tuve acceso, yo soy muy amiga de Julian Assange, del creador de Wikileaks, una plataforma global, y Julian estaba asilado en la época que yo era embajadora en el Reino Unido, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, era un asilo que le concedió el presidente Correa. Y entonces tenía oportunidad de verlo, de conversar con él, es una de las personas más interesantes, más articuladas, más inteligentes y con más coraje que yo he conocido en la vida. Después tuvo una larga prisión y ahora está liberado. Yo le preguntaba siempre si él no conocía más sobre Argentina, si no tenía alguna revelación interesante que hacerme sobre Venezuela. Y siempre me contestaba, si tuviera algo más lo hubiera publicado. Pero un día me dijo, mira esto, tenés que mirar esto. Y eso era una revelación de Edward Snowden del año 2007, con un documento de la National Security Agency de los Estados Unidos, la Agencia Nacional de Seguridad, la reunión de todas las agencias de seguridad para determinar cuáles eran los países como objetivo estratégico permanente de los Estados Unidos. Hay muchos objetivos, pero estratégicos permanentes eran solo 6 países: China, Rusia, Irán, Irak, Corea del Norte y Venezuela. Y entonces ahí estaba determinada una misión, misión F. Después te voy a pasar el link para que lo puedas compartir, donde se destinaban recursos y agentes de seguridad para evitar el riesgo de que se extendiera el ejemplo de la Revolución Bolivariana. En ese momento era el gobierno de Chávez, evitar la influencia de Chávez en la región que pudieran afectar los objetivos comerciales, económicos y sobre todo vinculados con la energía de los Estados Unidos. O sea que no nos sorprende que haya un linchamiento mediático sobre Venezuela, antes sobre Chávez, ahora sobre el presidente Maduro, consistente con esos objetivos trazados por los Estados Unidos de América, que, como bien dijo Bolívar hace 200 años, parecen destinados por la providencia para plagar de miserias a América Latina en nombre de la libertad.